¿Quién será esa figura que se encuentra frente a nosotros con ese enigma en su mirada? Y no me refiero exactamente a la pintura, sino al personaje que de amarillo hace presencia. Ah, pues es Antonio Álvarez, el Hola, maestro. ¿Cómo ¿qué estás, tal? Toño? Muy bien, aquí contento de compartir esta obra con todos ustedes. Pues bueno, estamos frente a una de tus grandes obras, yo creo, en mi opinión, muy humilde opinión, y de tus obras más recientes, realmente es una que me entusiasma mucho, que he tenido la fortuna de verla cuando la estabas terminando todavía muy fresquecita. Incluso pude fotografiarla, es gracias a esas fotografías en Stitching que vamos a presentar esta cápsula también con una gran calidad de imagen, pero es una de tus grandes obras y también hace referencia a una de las verdaderas grandes obras de la historia de la pintura, ya no digas renacentista, sino yo creo que de la historia mundial, ¿no? Me parece, o sea, tengo este entusiasmo al decirlo porque al conocer tu pintura he profundizado sobre esta muchacha enigmática de Petrus Christus y realmente es una gran obra y tu representación es fantástica. Y vamos a hablar unos minutitos sobre ella. ¿Qué te parece, Toño? Me parece bien, adelante, Charlie. Bueno, pues he hecho una breve investigación, ojalá y les guste, sobre este retrato de esta muchacha joven, o el título es un poco indescifrable, de Petrus Christus, y es un pequeño óleo sobre tabla de roble realizado por el pintor primitivo flamenco Petrus Christus. Está fechado hacia 1465, quizás 1470 o en medio de sus años, y se piensa que es una de sus últimos trabajos, de las últimas obras que hizo en vida. Actualmente se exhibe en uno de los museos más importantes de Berlín y es una pintura que significa un importante cambio tanto en el trabajo de Christus como en el desarrollo de la pintura, en el desarrollo del retrato en la pintura flamenca. Es un parteaguas. Los historiadores del arte discuten quién fue la joven retratada y la mejor hipótesis quizás apunta a ser una de las nietas de John Talbot, el primer conde de Shrewsbury, es de la nobleza inglesa, lo cual reduce las opciones a que la chica sea quizás Lady Anne o Lady Margaret Talbot. En fin. Algunos la nombran como la Mona Lisa del Norte. Alrededor de las obras, de esta obra, perdón, se cuentan leyendas, se expresan obsesiones populares, de modo similar a la Mona Lisa. La mirada inquebrantable, mitad entrante, mitad distante, es igual preocupante. Ella es encantadora, sin duda, pero con un encanto difícil de precisar. Lo cierto es que la niña mira al espectador con una expresión complicada y ambigua. Y me encontré por ahí de Neil Collins un texto que quiero compartir. Lo que dice, perdón, lo que dice un crítico de arte. Miramos el óvalo perfecto de la cara, subrayado por la cinta de la gorra debajo de la barbilla y frotando contra la mejilla. Las cejas se alzaron, de acuerdo con la moda de la época, señalando la pureza ideal de la cúpula hinchada de la frente. El pelo debajo del tocado tenso hacia atrás, los ojos almendrados, con forma de gacela, y luego la mirada de soslayo y penetrante al mismo tiempo, que uno no está seguro de entender como frialdad casi implacable, o es acaso una mirada ansiosa o incluso asustada, y la sonrisa a medias, un poco malhumorada, vagamente despectiva, o quizás ambas al mismo tiempo. El delicado sombreado y la luz difusa, que en lugar de distinguir la textura desigual de la cabeza amable, se mueve sobre los contornos de una cara que aún alberga signos reveladores de la infancia en medio de su belleza. Por lo que uno es más sensible, tal vez, a la fragilidad del retrato que a su perfección. En una atmósfera de lujo relativamente hogareño y con notable modestia, el artista, incluso si se esfuerza por delinear el collar, el vestido y el peinado de la modelo,
evita detalles inútiles para establecer una relación entre el espectador y el retrato que no pierde nada su intensidad, su abrumador encanto opalescente. Finalmente, no se ve nada más que la mirada y una tez nacarada que hechiza, no solo la imagen, sino también el aire que la rodea. Esta pintura es una ruptura con la tradición. Christus coloca a la niña no contra el fondo oscuro convencional, sino en un interior real, dentro de un ambiente tridimensional, como si estuviera sentada en su casa. Ciertamente tenía un nacimiento razonablemente alto, usa ropas y joyas caras, y su aplomo y expresión facial parecen sugerir un cierto grado de nobleza. En resumen, hablamos de una obra maestra, una pintura muy valorada en el mundo del arte, colocada en un lugar prominente dentro de las obras de Petrus Christus. Sin duda, una obra clave en la reputación del artista, quien sin duda es considerado uno de los grandes maestros de la pintura universal. En fin, aquí tenemos a la muchacha de Petrus Christus. Toño, doy paso el micrófono para que me platiques un poco del origen, del nacimiento, tu inquietud para hacer esta obra. Sí, claro. Bueno, pues creo que ya hablaste bastante de la obra de Petrus Christus. Sí, mencionaba su pequeño tamaño, que de hecho prácticamente es el tamaño de una hoja carta, ¿verdad? Es aproximadamente es de 28 centímetros por 21 centímetros de ancho. Es una obra extremadamente pequeñita y pues que, como bien mencionas, cautivadora. Yo la primera vez que la conocí en un formato aún más pequeño, que es este formato, que es el de la cajetilla de cerillos, ¿verdad? La central, clásicos de lujo, la central, porque tenían esta interesantísima propuesta de publicar pinturas clásicas en el anverso de la cajetilla de cerillos. Y siendo mi papá un fumador empedernido, pues siempre había de estas cajitas en mi casa, siempre yo veía estas pinturas. Yo digo que es como que mi primera lección de pintura, siendo aún muy pequeñito, de ver estas interesantísimas imágenes, ¿verdad? Que en este pequeñito formato se abundaban, ¿verdad? Y eran pues, obras maestras de la pintura, ¿verdad? Como el mismo nombre de clásicos de lujo lo dice, ¿verdad? Entonces, de hecho, la idea de esto era coleccionarlas, era una especie de coleccionismo también, porque se recortaban de la cajetilla y existía este álbum, un álbum que se podía también comprar y se recortaban y se pegaban las pequeñas reproducciones de las pinturas, ¿verdad? Este también es una de los que, también mi papá lo coleccionó, mi papá lo armó, ¿verdad? Y pegó todas estas reproducciones. Son un total de 340 pequeñas obras maestras reproducidas en esta obra. La única que reprodujeron de Petrus Christus es precisamente una muchacha joven, aquí conocida como una muchacha joven, ¿verdad? Que es uno de los nombres por la que se conoce esta fantástica pintura. Una vez que se juntaba el álbum, se podía canjear por un libro, ¿verdad? Afortunadamente mi papá no canjeó este ejemplar, que para mí es mucho más valioso, ¿verdad? Este collage hecho por él, ¿verdad? Con todas las cajitas de cerillos, con las 300 y pico de reproducciones. Y este es el álbum el libro, perdón, que ya se podía canjear, que ya también incluye ya en orden alfabético, sí, todas las mismas reproducciones que venían en los cerillos ya impresas sobre este papel, con unas pequeñas biografías de los artistas en la parte de atrás, ¿no?
¿verdad? Aquí viene la de Petrus Christus también. En fin, esto es importante para mí porque, como digo, fue como mi primer contacto con muchas obras de la pintura y sobre todo esta enigmática retrato de la joven que, como tú bien dices, es cautivante. Y sobre todo, creo, aparte de los ojos, ¿verdad? Y la mirada, como dijiste, el sombrero ese es tan curioso que el tocado, que pues es muy cautivador, ¿verdad? Podemos encontrar algunos ejemplos similares en otros autores, en otros pintores primitivos flamencos, que es la etapa a la que perteneció Petrus Christus. En fin, decidí hacer esta pieza que tiene que ver también con una obra que ya hice yo antes, que es el primer retrato que hice de Lin May, que también lo hice basado en el formato, ahora no en la parte trasera de las obras, sino en la portada, digamos, en la que vemos a la Venus de Milo y el Partenón, ¿verdad? Y un pequeño tren en primer plano. ¿Sí? En el caso de mi obra, ¿verdad? También sustituí a la Venus de Milo por Lin May y el Partenón por la pirámide de Cholula, y una imagen de Lin May bailando, que de hecho se convierte en un cuadro en el que hay una premonición, porque después Lin May se presenta a bailar en Cholula en una de mis exposiciones, el estreno de Farándula Cubista, precisamente en Cholula, con la pirámide ahí atrás, y este cuadro fue hecho mucho antes. El caso es que ya en esta ocasión tomé el formato de la cajetilla de cerillos clásicos de lujo, de la central, como tema. Y el año pasado, precisamente en medio de la pandemia, cuando empezábamos la pandemia, se me ocurre hacer este cuadro que además casualmente el número de la estampita, digamos, es el 20, ¿sí? Es el número 20 del álbum, el retrato de una muchacha joven de Petrus Christus, que corresponde con el año 2020, ¿verdad? Que es el que fue pintado, y cuando empezamos esta aventura extraña y cruel y problemática de la pandemia del COVID. Entonces me ocurre hacer esta pieza, hacer una recreación del cuadro, ¿verdad? Tomando pues las principales características, conservando lo más cercana su composición, uh, y se me ocurre también incluir toda esta serie formando una especie de marco de las mismas reproducciones, ¿verdad? Pareciera que son las mismas cajetillas que están pegadas ahí alrededor de la obra formando un marco, pero en realidad son simulaciones, ¿verdad? Son tablitas de madera en la que sí pegué digamos que los repetidos que dejó mi papá del álbum. Aparte del álbum, tuve toda la suerte de encontrar toda una serie de imágenes ya recortadas de las cajetillas con extras, y ahí corté unas tablitas en el tamaño de las cajetillas para sí, tener, en este caso son 44 cajetillas simuladas, ¿verdad? Con 44 obras de otros artistas de esta misma colección, ¿verdad? La única que sí podemos ver que es la cajetilla real es la que se encuentra en la esquina superior izquierda, ¿verdad? Que está incluso reenmarcada con otro marco, ¿verdad? Que es la cajetilla original, una de las cajetillas originales con la imagen de la pintura de la muchacha joven antes de ser recortada, ¿no? Es la cajetilla tal cual. Y pues mi tratamiento en el que también tengo algunas variaciones, por ejemplo, el sello que en el caso de las cajetillas era creo que el impuesto, que es este sello que dice México. Ahí pues puse México también, pero agregué mi
nuestro apellido, Álvarez, ¿verdad? Para hacer una producción más Álvarez maníaca. Y, y pues nada, es un homenaje a este gran artista y tiene una propuesta pues diferente que aporta ciertas cosas y pues se ve ahí una transculturación, por supuesto, también, porque ya vemos también la cuestión esta del uso que se le ha dado a la pintura, como en este caso fue el ser parte de esta colección de reproducciones en las cajetillas de cerillos. Me parece extraordinaria la historia, pero también el rollo de que son como la reiteración de que son obras maestras que están encuadradas, que el propio cerillo es un marco, y luego tú das el formato de la cajetilla como en diferentes multidimensiones y está enmarcada, y luego hay un marco que tiene nuevamente la cajetilla original enmarcada, y esta es como es como un hiperrealismo, ¿no? Tal vez de la presentación de tu obra. Y bueno, la coloración que también haces que domine ese amarillo característico de las cajetillas, que son la personalidad de la marca, quizás, que también hacen una coloración que tú pusiste un poquito en el fondo del trabajo de esta, que es una de las características de la obra original, pero que además tú lo resaltas muy bien en la profundidad de la obra. Y los que tengan la oportunidad algún día de verla en el detalle de tu trazo, de tu pintura, de tu pincelada, pues también se van a sorprender seguramente. Haremos un esfuerzo para que aquí en esta cápsula se vea un poco todo ese trabajo, pero bueno, pues sin duda, como lo dije en un principio, estamos frente a una de tus obras maestras, la famosísima Petrona, o como le hemos llamado nosotros, Toño. Pues sí, sí, de hecho, cuando estábamos empezando esta cápsula, les comento a nuestro público que dijimos, bueno, pero bueno, sabemos que es una muchacha joven por lo regular, así se titula el cuadro de Petrus Christus, pero nosotros siempre cuando hemos estado refiriéndonos a mi pintura, le decimos la Petrona. Y ahorita dije, bueno, ¿por qué no ya la bautizamos como la Petrona? ¿Verdad? Que es que ya es el nombre de este cuadro, ¿no? Que es un derivado, digamos, de esa obra maestra de Petrus Christus que que por tantos siglos ya ha cautivado a la humanidad. Que la Petrona también sería como una familiaridad con la propia obra, que es el mismo efecto que provoca, si te fijas, con la Mona Lisa, ¿no? Que es la Gioconda, la Mona Lisa, y es como este grado de acercamiento a un personaje ficticio que a lo mejor es real, pero bueno, en fin, creo que ahí también surgió algo de una manera muy espontánea que le aporta que subraya y que le aporta valor a tu obra también. Sí, porque también no hay que dejar de lado que pues soy pintor en gran parte, en gran medida de pintores. O sea, Ujú. mucha de mi obra está nutrida por la misma pintura, por la misma historia de la pintura y este pues es un claro ejemplo de eso, como lo son toda la serie de los maestros de la pintura, todos los Hollywood Watercolors, ¿verdad? Y otras muchas cosas que he hecho mucho con la pintura novohispana. Ahora estoy haciendo un proyecto más enfocado al arte prehispánico. En fin, creo que mi trabajo se nutre mucho del mismo arte, ¿no? Y sobre todo del arte visual, de la pintura, del dibujo. Muy bien, Toño, pues fantástico. Este es en paralelo al trabajo de los Holy Watercolors que hemos estado haciendo, pero ya en tu trabajo de óleo, que siempre ha sobresalido en tu trayectoria. Y pues te agradezco la plática y nuevamente invitemos a la gente a seguirnos, a darle likes a todo lo que vea nuestro, a compartirlo, porque pues es acercarte arte a través de las plataformas digitales lo que hemos estado haciendo, que ya no es común en nuestra época de basura digital, y déjame decirlo así, pero pues te agradezco. ¿Alguna última palabra, Toño? Pues nada, que sigan pendientes con las publicaciones, ¿verdad? Que comenten, pues sí, les recuerdo que visiten la Galería Álvarez Manía, galería digital álvarezmanía.com, antonioalvarezmoran.com y pues dejen sus comentarios porque el arte es precisamente para dialogar, ¿no? Sin la presencia del espectador, pues no hay arte, ¿no? Es fundamental
y pues hay que disfrutarlo y aprovecharlo mientras podamos. Perfecto. Te mando un abrazote. Seguimos en próximo capítulo. Vale.